Vaishnavavyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. We are so happy. Estamos muy felices de recibir a Hari Sauri Prabhu con nosotros y con Chosika Mandir, el hogar de sus señorías Sisi Radha Madam Bihari. Se enorgullece en el día de Srila Prabhupada de poder tener a Hari Sauri Prabhu con nosotras. Adelante, please. Hari Sauri Prabhu. Okay, so this I'm going to narrate something from December 1976 when Prabhupada was visiting Hyderabad. Yo voy a mencionar algo de 1966 cuando Srila Prabhupada visitó Ahmedabad. So at that time, Prabhupada had gone down to Hyderabad. We had been given some land, 560 acres. A nosotros nos dieron algunas tierras. How many acres? 560. 560 acres. And Prabhupada had an idea to begin the Varnashram system. Y Srila Prabhupada tenía la idea de comenzar con el sistema de Varna Ashram. It was quite a simple structure. Era una estructura bastante simple. I think sometimes our devotees, when we speak about Varnashram, they get into too many complexities. Yo pienso que nosotros a veces, cuando hablamos del Varna Ashram, los devotos a veces se ponen en muchas complejidades. And the end result is that nothing happens. Y entonces, como resultado, no pasa nada. So Prabhupada's idea was a little different. La idea de Prabhupada era un poco diferente. I think what we call like growing from the grassroots up. Era lo que se llama ir desde el suelo, desde lo básico, y crecer a partir de ahí. So Prabhupada was there for about 2 weeks. Prabhupada, he was, would you repeat In that? Hyderabad for about 2 weeks. Si la Prabhupada está en Hyderabad más o menos hacía 2 semanas. And after 3 or 4 days in the city center, Y después de 3 o 4 días en el centro de la ciudad, then he moved out to the farm. se mudó a una granja, una finca. Yeah, the devotees had named it New Naimisharanya. Y los devotos la llamaron Nueva Naimicharanya. So the devotees built a nice little bungalow for Srila Prabhupada. Y los devotos construyeron un muy lindo y pequeñito bungalow para Srila Prabhupada. And on December the 10th, it was the disappearance anniversary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y el 10 de diciembre era el aniversario de la desaparición de Srila Bhaktivedanta Thakur. So I'm going to pick up now the narration of that celebration. Entonces ahora voy a tomar la narración de esa celebración. Because of course we just celebrated Prabhupada's anniversary appearance day, Vyasa Porque Puja. acabamos de celebrar el aniversario de la aparición de Srila Prabhupada, su Vyasa Puja. Have you already celebrated Vyasa Puja there, or is that today? Or I'm in Mayapur, so. We have just celebrated here like 1 hour ago in Chile. Oh. Sí, él pregunta si, I'm in Chile, but they're in Peru, so I'm going to ask them. Él pregunta si ustedes ya en Perú ya celebraron el Vyasa Puja, porque él está en Mayapur. He celebrated in every country in South America. It's already celebrated. Okay, so we'll pick up then. So Prabhupada was moved into his new house. Entonces Prabhupada se había mudado a su nueva casa. It was a simple structure. Era de una estructura simple. One central room and
one room either side of that. Una habitación central y una habitación a cada lado de la casa. And a kitchen and a bathroom. Y, y una cocina y un baño. So while Srila Prabhupada moved into his rooms, Mientras Srila Prabhupada se mudaba a su habitación, the devotees busied themselves decorating the Vyasasana with flowers. los devotos fueron a decorar la Vyasasana con flores. And then placed a large framed photo of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur on it. Y pusieron una foto grande enmarcada de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ahí en ese lugar. Just after 8 a.m., Prabhupada came into the main room to give a lecture. Y después Srila Prabhupada entró en la habitación para dar una charla. He bowed low before his Guru Maharaj's picture. Y él habló al frente de la foto de su Guru Maharaj. And as he straightened up, Jagat Guru Swami swiftly moved forward. Y mientras él hablaba, Jagadguru Swami suavemente avanzó, se movió hacia adelante. The devotees had forgotten to prepare a seat for Srila Prabhupada. Y a los devotos se les había olvidado preparar una silla para Srila Prabhupada, un asiento para Srila Prabhupada. So Maharaj folded his chadar and laid it at the side of the Vyasasana. Entonces Maharaj le cedió su silla y le dejó su puesto al lado de la Vyasasana. Prabhupada happily sat down on it. Y Prabhupada muy feliz se sentó ahí en esa silla. And he chanted the Jaya Radha Madhav prayers. Y cantó las oraciones Jaya Radha Madhav. He then proceeded to deliver a most wonderful half-hour talk. Y él procedió posteriormente a dar la hora de charla más hermosa, choosing as his text his own poetic Vyasa Puja offering to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati from 1936. y Srila Prabhupada escogió como tema sus propias oraciones que él había hecho para la Vyasa Puja de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en 1936. It was a poem beginning with the immortal lines, "Adore, adore ye all, the happy day." Era un poema que empezaba con unas líneas inmortales que dicen, te adoro, qué día tan feliz. So I know it's difficult to translate poems, especially into other languages, but you can just do your best. Maharaj dice que él sabe que es difícil traducir poesía por el juego de las palabras, pero que por favor hagamos lo que mejor podamos. Thank you, Maharaj. The meaning will come through. El significado va a venir, dice él. So it was printed last year in Back to Godhead, number 10, volume 8. Estos poemas fueron impresos el año pasado por el Bhaktivedanta. And somehow the devotees had a copy of it, which they handed to Srila Prabhupada. Y de alguna manera, esto había sido impreso el año anterior, y de alguna manera los devotos lograron tener una copia que le imprimieron a Srila Prabhupada. So Prabhupada was very pleased to see it. Y Prabhupada estaba muy complacido de ver esto. And he himself read out the introductory text from the Back to Godhead. Y él mismo leyó el texto introductorio del Bhakti Godhead, de Bhakti, la Suprema Personalidad de Dios. So quoting that, 40 years ago, a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur composed a poem. Entonces, citando aquello, 40 años después, un discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur compuso este poema. In honor of the appearance of his spiritual master. Honrando la aparición de su maestro espiritual. Srila Bhaktisiddhanta greatly appreciated
this simple expression of reverence and love. Si la Bhaktisiddhanta Sarasvati gradualmente apareció esta manifestación simple y sencilla de amor. The disciple, Abhay Charan Das, was to become His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El discípulo Abhay Charan Das era quien habría de convertirse en A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, The founder, Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. el fundador Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Srila Prabhupada scanned the room Srila Prabhupada se paró en la habitación and he told his expectant disciples, y les habló a sus discípulos que estaban expectantes. so whatever I appreciated 40 years ago, Entonces, cualquier cosa que yo hubiese apreciado hace 40 años, the same principle is going on. el mismo principio está aconteciendo ahora. So that means from 1936 to 1976. Entonces, eso 40 era years. de 1936, se repitió en 1936 y después en 1976, o sea, 40 años. We have no change. Nosotros no hemos tenido ningún cambio, no tuvimos ningún cambio. Then he began to reveal the circumstances leading to the composition of his poem. Y después él empezó a revelar las circunstancias relativas a la composición de este poema. He explained how he met his Guru Maharaj. Él explicó cómo él había conocido a su Guru Maharaj. He was 25 Él tenía 25 años and a manager for Dr. Kartik Chandra Bose. y se lo presentó doctor, what's the doctor's name? Kartik Chandra Bose. Karti Chandra Bose. He said, in 1922, I joined Gandhi's movement. Y él dijo, en 1922 yo me uní al movimiento de Gandhi And I gave up my educational career y yo abandoné mi carrera educativa because one of Gandhi's programs was to boycott the universities. porque uno de los programas de Gandhi era boicotear las universidades. That's a very long story. Eso es una muy larga historia. So many students gave up their educational career and joined Gandhi's movement. Entonces muchos estudiantes abandonaron sus carreras universitarias y se unieron al movimiento de Gandhi. And I was one of them. Y yo fui uno de ellos. So this Dr. Bose, Kartik Chandra Bose, he's a very important man. Entonces este doctor Bose, Karti Chandra Bose, era un hombre muy importante. Now, at that time he was managing director of Bengal Chemical Company. Y en ese entonces él era el director ejecutivo de la compañía química de Bengal. Now there is a street in central Calcutta, Dr. Kartik Bose Street. Ahora hay una calle en el centro de Calcuta llamada calle Dr. Karti Chandra. So he was a very important man. Porque él fue un hombre muy importante. And he was also our family physician. Y también él era nuestro médico de cabecera de la familia. And my father's very intimate friend. Y era amigo íntimo de mi padre. So when I gave up my education, Entonces cuando yo abandoné mi educación, I was joining Gandhi's movement. yo me uní al movimiento de Gandhi. At that time, Dr. Kartik Chandra Bose asked me to join him. Y en ese entonces el doctor Karti Chandra Bose me solicitó que me uniera. So with permission from my father, I joined with him. Entonces, con el permiso de mi padre, yo me uní a él. So when I joined Dr. Bose's laboratory, of course, I was dressed in khadi. Entonces, cuando yo me uní, por supuesto que yo estaba vestido
como en Cadi. If you don't, khadi is a homespun cloth, Cloth, cotton clothing cotton, ok. made by Eh, hand. Ok. Entonces él dice que si nosotros no sabemos qué era Cadi, es una ropa que es hecha de algodón que se confecciona a mano. Even in India now, to 2021, you'll find that all big cities, they have this khadi bhavan. Entonces, en todas las grandes ciudades de India, incluso hoy en el 2021, uno encuentra este Khadi Bhavan, esta ropa. So that khadi, that cloth, homemade cloth, that was encouraged by Gandhi. Entonces, él tenía este Khadi de algodón y eso Gandhi motivaba que hicieran esto. And all the followers of Gandhi, they would dress in khadi cloth. Y todos los seguidores de Gandhi se vestían con esa tela de Khadi. So Prabhupada also. Y también Srila Prabhupada. So Dr. Bose liked that dress, this khadi dress. Y al doctor Bose le gustaba eso, le gustaba ese vestido, esa ropa Khadi. He told me one day, out of your whole Gandhi's movement, I only like this khada. Y él me dijo un día, de todo el movimiento de Gandhi, lo único que me gusta es esta vestimenta Khada. Prabhupada grinned and we all laughed. Prabhupada y el resto sonrieron, se rieron. And why? Prabhupada said, Y después Prabhupada dijo, and the answer was that because this will give impetus to industry. porque eso le daría empatía con la industria. This hand spinning will gradually give impetus to India. Porque esto gradualmente iba a darle ímpetu a la India. And actually that happened. Y de hecho eso aconteció. So Prabhupada's account of his youth Entonces, Srila Prabhupada hizo esto en su juventud. and how he connected with his spiritual master. Y contó cómo él se había conectado con su maestro espiritual. It held us all spellbound. Y los dejó a todos maravillados. So he went on. In 1922, I met my Guru Maharaj. Entonces él continuó. En 1922 yo conocí a mi Guru Maharaj Through the exigency of my intimate friend, Narendranath Malik. Por la exigencia de mi amigo íntimo Narendranath Narendranath Malik. Narendranath Malik. Yeah, good. And I would not go. Y yo no fui. So he told me some information. Entonces él me dijo alguna información. There is a nice sadhu. Hay un sadhu muy bueno. Let's go and see him. Vamos a verlo. So I did not like very much these sadhus in those days Y a mí no me gustaban mucho esos sadhus en aquellos días, due to national spirit. debido al espíritu nacionalista. So I said, oh, I've seen many sadhus. Entonces yo le dije, no, yo ya he visto muchos sadhus. They come at my father's care. Y ellos vienen a visitar a mi padre. So I was not very much pleased with their behavior. Entonces venían a pedirle cosas a mi padre. Entonces yo no estaba muy complacido con esa conducta. So Narendranath dragged me forcefully. Entonces Narendranath me llevó a la fuerza. Now I have heard that this person is very exalted. Entonces yo he escuchado que esta persona ha sido muy exaltada. So I went. Entonces yo fui. And his first opening version was that you were educated young men. Y lo primero que nos dijo es, ustedes son unos jóvenes educados. Why don't you preach Chaitanya Mahaprabhu's gospel in the Western countries? ¿Por qué no predican las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu en los países occidentales? This was his blessing in the very first meeting.
Y esa fue su bendición en la primera entrevista, en el primer encuentro. I did not know, but because we belong to a Vaishnava family, Yo no sabía, pero porque nosotros pertenecíamos a una familia Vaishnava, we were very much worshippers of Lord Chaitanya and Nityananda. nosotros adorábamos mucho al señor Chaitanya y al señor Nityananda. They were our family deity. Ellos eran nuestras deidades familiares. So I was very much pleased Entonces yo estaba muy complacido that here is a personality who is going to preach Chaitanya Mahaprabhu's gospel. y aquí hay una personalidad que va a predicar las enseñanzas del señor Chaitanya. I was very much pleased. Yo estaba muy complacido. So anyway, from 1922 to 1933, practically, I was not initiated. Entonces, desde 1922 a 1933 prácticamente, yo no fui iniciado. But I got the impression of preaching. I got the impression of preaching Chaitanya Mahaprabhu's cult. Pero yo tenía la impresión de estar predicando las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu. That I was thinking. Eso era lo que yo estaba pensando. Prabhupada described how he had left Calcutta and moved to Allahabad in 1923. Y la Prabhupada explicó cómo él se había ido de Calcuta y se había mudado a Ahmedabad en 1933. And after some time, he met up again with the followers of Srila Bhaktisiddhanta. Y después de algún tiempo, él se volvió a encontrar con los seguidores de Bhaktisiddhanta. I was always thinking of my Guru Maharaj. Yo siempre estaba pensando en mi Guru Maharaj. Just lost my spot. Yes, that I have met a very nice sadhu. Y entonces yo pensé que había conocido un sadhu muy bueno. So although I was doing business, I never forgot him. Entonces, a pesar de que yo estaba haciendo mis negocios, yo nunca pude olvidarlo. Then in 1928, these Gaudiya Math people came to Allahabad during the Kumbh Mela. Entonces, después, en 1928, estas personas de la Gaudiya Math vinieron a Allahabad para el Kumbh Mela. So as the Kumbh Mela is going to be held this year, 1977, Entonces, como el Kumbh Mela se iba a llevar a cabo en ese año, en 1977, a similar big Kumbh Mela was held in 1928. un Kumbh Mela similar tuvo lugar en 1928. So at that time, I was running my big pharmacy. Entonces, en esa época yo estaba administrando mi gran farmacia. And I was a very well-known man in Allahabad. Y yo era un hombre muy reconocido en Allahabad As the proprietor of the pharmacy. como el propietario de la farmacia. So somebody recommended to them, you go and see Abhay Babu. Y alguien le recomendó a ellos, vayan por favor a ver a Abhay. He is a very religious man. Él es un hombre muy religioso. He'll help you. Él les ayudará. So when they entered my shop, I was very much pleased. Entonces, cuando yo entré a mi negocio, a mi tienda, yo estaba muy complacido. So these men I met in 1922, and now they have come here. Entonces yo conocí a este hombre en 1928 y después yo vine aquí. So in this way, I became reconnected. Entonces de esta manera yo me pude reconectar. And in 1933, I was officially initiated. Y en 1933 yo fui iniciado oficialmente. And my only qualification Y mi única cualificación, let me see, was when I was introduced officially
when I was introduced to my Guru Maharaj for initiation. Y mi única cualificación fue cuando a mí me presentaron a mi Guru Maharaj para la iniciación. So Guru Maharaj immediately said, yes, I shall initiate this boy. Y Guru Maharaj dijo, sí, yo debo iniciar a este muchacho. He is very nice. Él es muy bueno. He hears very patiently. Y él es muy paciente. He does not go away. Y él no se va. So that means Prabhupada was about 36 or 37 years old at that time when he was initiated. Would you repeat that? I missed the sentence. My Yeah. internet broke. Prabhupada was 36 or 37 years old when he was initiated. Quiere decir que si la Prabhupada tenía como 36 o 37 años cuando él se inició. So that was my qualification. Entonces, esa era mi cualificación. He does not go away. Él simplemente no se va. The high standard of philosophy that he was speaking at that time El alto estándar de filosofía que él estaba hablando en ese entonces, practically I could not follow what he was speaking. prácticamente yo no podía seguir lo que él estaba hablando. But still, I liked to hear him. Pero aún así, a mí me gustaba escucharlo. That was my hobby. Ese era mi hobby. I was asking, when will Guru Maharaj speak? Yo estaba preguntándome, ¿cuándo hablará Guru Maharaj? So he took it very seriously. Entonces, él lo tomó muy seriamente. So after giving us this short history, Entonces, después de narrarnos esta corta historia, Prabhupada told us about this poem, Prabhupada nos contó acerca de este poema, revealing what was in his mind when he wrote it. revelando qué era lo que él tenía en la mente cuando él lo escribió. So he said, in 1936, during this Vyasa Puja Day, Entonces él dijo, en 1936, durante este día de Vyasa Puja, whatever I studied about our relationship with my Guru Maharaj, lo que yo había estudiado acerca de mi relación con mi Guru Maharaj, I expressed in this poetry. yo lo expresé en esta poesía. And since that day, my godbrothers used to call me poet. Y desde ese día me suelen llamar poeta. And Guru Maharaj was also very much appreciated this poetry. Y Guru Maharaj también apreciaba mucho esta poesía. So now, somehow or another, you have found it. Y ahora, de una manera u otra, ustedes están relacionados. Prabhupada's features softened. Las facciones de Srila Prabhupada se suavizaron. And he chuckled with appreciation. Y él sonrió con apreciación. I thought that this poetry is lost. Yo pensaba que estos poemas se habían perdido. I don't know how it was found out by some of our disciples. Yo no sé cómo fue que lo encontraron algunos de mis discípulos. I think it was found out in London Museum or somewhere else by Guru Das. Yo creo que lo encontraron en el Museo de Londres o algo así y lo encontró Guru Das. So, because Guru Das was one of the original three couples that had gone to start Krishna consciousness in England. Porque Guru Das pertenecía a una de esas tres parejas originales que empezaron el movimiento para la conciencia de Krishna en Londres, en Inglaterra. So Guru Das, I think actually he found out there was some place in London where some devotees from Bhaktisiddhanta Saraswati they'd been keeping,
some kind of small house. Entonces Gurudas encontró este lugar en donde los seguidores, los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati tenían aquellas cosas. So they had a stock of the harmonist. Entonces tenían un stock, una cantidad de armonios. Yeah, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had begun a newspaper or like a periodical. Si la Bhaktisiddhanta Sarasvati había comenzado un nuevo diario, un nuevo periódico. And that was kept up by the disciples even after Bhaktisiddhanta Saraswati left the planet. Y eso lo mantuvieron los discípulos, incluso aún después de que Bhaktisiddhanta Sarasvati había dejado este planeta. And that was an English language periodical. Y después también tenían un periódico en lengua inglesa. Yeah, I think it was begun in 1927. Y yo creo que esto había comenzado en 1927. So in 1936, Prabhupada had presented this poem glorifying his spiritual master. Entonces, en 1936, Srila Prabhupada presentó estos poemas glorificando a su maestro espiritual. And it was printed in the Harmonist. Y se imprimió en la imprenta. So now in maybe 1970 or something, Gurudas managed to find this harmonist with Prabhupada's poem in it. Entonces, en 1970, Gurudas pudo encontrar estos textos con los poemas de Srila Prabhupada ahí. So Prabhupada said, this poetry then was found. Otherwise, I thought it had been lost. Entonces, Srila Prabhupada dijo, estos poemas fueron encontrados. Yo pensaba que estaban perdidos. So anyway, this poetry, the first line, Entonces, de estos poemas, la primera línea dice, adore, adore ye all, the happy day. adoremos, adoremos el feliz día, Blessed than heaven, sweeter than May. más bendecidos que el cielo, más dulces, sweeter than, May, the month of Más- May. más dulces que mayo, el mes de mayo. So I heard that in the month of May, it is very pleasing in the Western countries. Entonces yo escuché que el mes de mayo es muy apacible en los países occidentales, Of course, that means it's spring. porque es la primavera. So I compared the happiness of this day with the May Day. Entonces yo comparo este día con los días de mayo. Next line. When he appeared at Puri, En la siguiente línea, cuando él apareció en Puri, the holy place, el lugar santo, my Lord and Master, his divine grace. mi amo y señor, su divina gracia. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur appeared as the son of Bhaktivinoda Thakur. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur apareció como el hijo de Bhaktivinoda Thakur, His fourth son. como su cuarto hijo. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was known in his previous life as Bimal Prasad Dutt. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fue conocido en su vida pasada como Bimon Prasad Dutt, Dutt, yeah. The son of Kedarnath Dutt. el hijo de the son of The son of Kedarnath Dutt. el hijo de Kedarnath Dutt. Yes, that means Bhaktivinoda Thakur. Eso era Bhaktivinoda Thakur. So he was the magistrate. It was a
Bhaktivinoda Thakur was a magistrate, Bhaktivinoda Thakur era un magistrado and he was a manager also of the managing board of Jagannath Puri Temple. y también era de la junta directiva del templo de Jagannath Puri. The system is the local magistrate becomes the official manager of the managing board of Jagannath Puri. Entonces el sistema era que el magistrado local se convertía en directivo de la junta, de la junta directiva de Jagannath Puri. And the Rath Yatra ceremony takes place, Y la ceremonia de Ratha Yatra toma lugar, and sometimes the big Rath stops at intervals. y a veces la gran carroza, la gran Rath, para ahí. So the house in which Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was born Entonces la casa en la cual había nacido Bhaktisiddhanta Sarasvati, so in front of that house, the Rath cart stopped. y entonces al frente de esa casa donde él había nacido, el carro del Ratha Yatra, So his Paró. mother took the advantage entonces su mamá aprovechó, because Bhaktivinoda Thakur was the magistrate. porque Bhaktivinoda Thakur era el magistrado. So the son, the little baby, was brought before the Rath, Ella aprovechó para que el hijo, el bebé pequeñito, lo llevaran al frente de la carroza, del Rath. and the pujaris allowed him to bring the child, and the child was placed before the deities. Y los que guardaban la carroza le permitieron acercarse a la carroza y pusieron al niño enfrente de las deidades. And a garland was offered by Jagannath. Y el señor Jagannath le ofreció una guirnalda. That means that as soon as they put Bhaktisiddhanta Saraswati, who was a little baby, in front of Lord Jagannath, the garland fell from Lord Jagannath's neck and encircled the baby. Entonces eso quiere decir que cuando pusieron al niño a los pies del señor Jagannath, el señor Jagannath, que tenía una guirnalda, esa guirnalda se cayó y cayó a los pies del niño. So that was the first sign of his becoming the Acharya. Entonces eso fue el primer signo de que él se iba a convertir en el Acharya. So in this way, there were many incidences. Entonces de esta manera hubo muchos incidentes. So Prabhupada went on with his poem. Entonces Prabhupada continuó con su poema. Oh, my master, evangelic angel, Oh, mi máster, oh, mi maestro, mi amo, mi ángel, give us thy light up thy candle. y por favor, danos la luz de una vela. Struggle for existence, the human race. En la lucha por la existencia de los derechos de los humanos, The only hope, his divine grace. la única esperanza, su divina gracia. So actually, Prabhupada said, we are in a very precarious condition. Entonces realmente Srila Prabhupada lo que dijo es que nosotros estamos en una condición muy precaria, This modern civilization. esta civilización moderna. I mean to say that which is manipulated by the Western people. Yo quería decir esto, que es manipulado por las personas en Occidente. It is a soul-killing civilization, this civilization. Esta civilización es una civilización que mata el alma. So there is hardly a day goes by when Prabhupada does not condemn the modern materialistic science. Si la Prabhupada didn't condemn the modern materialistic science. Did you get the first bit? There is hardly a day goes by. Entonces ya está llegando el día Without Prabhupada criticizing modern science. no había un día que sin que si la Prabhupada criticara la ciencia moderna And its effect on on human thinking. y sus efectos en el pensamiento de los humanos modernos. So here again,
he equated the sufferings Entonces, aquí nuevamente, él equiparó los sufrimientos in our struggle for existence. y de que él estaba luchando por la existencia And compared it to their bogus theories and cheating. y que estaba comparándolo con las teorías engañosas. Citing one of his most often quoted verses from the Padma Purana, Y citando uno de los versos más frecuentemente citados del Padma Purana, Jalaja Navalakshani Stavara Lakshavimsati, Prabhupada declared, the evolutionary theory is there in the Padma Purana. Srila Prabhupada declaró que la teoría de la evolución estaba allí en el Padma Purana It is not Darwin's theory. y no es la teoría de Darwin. Darwin stole it from the Padma Purana Darwin se la robó del Padma Purana and he presented it in a distorted way of his own imagination. y él la presentó de una manera distorsionada, intervenida por su propia imaginación. After many, many millions of years, we get this opportunity of human life to realize God. Después de muchos cientos de vidas, nosotros obtenemos esta oportunidad de tener un cuerpo humano para estar conscientes de Dios. And this civilization is denying. Y esta civilización está negando, Refusing the opportunity to the human society to understand God. rechazándole esta oportunidad a la civilización humana de entender a Dios. It's such a soul-killing civilization. Es una sociedad que es tan, que mata tanto al alma. So he recalled his meeting with some life member guests from the previous night. Eh, He recalled his excuse me, meeting with a the life boy- member from the night before. y él se recordó de esta reunión con este miembro vitalicio la noche anterior. They are denying what is God. There is no God. Ellos están negando lo que es Dios, que lo que es Dios. Ellos dicen que no hay Dios. Everything is science, Todo es ciencia, although they cannot explain science. a pesar de que ellos no pueden explicar la ciencia. They cannot do anything, Ellos no pueden hacer nada. simply talking like nonsense. Simplemente hablar cosas sin sentido. Last night, some girls came. Last night, Some girls, anoche algunos fantasmas vinieron. so they are students of botany. Entonces algunos estudiantes estaban. So I asked them, can you manufacture a seed which can give birth to a big banyan tree? So I asked them. Are we there? Yes. It's because your voice was sounding like robotic, like frozen a little bit. Oh, okay. The I don't line's know if going my down a bit. internet connection and maybe yours. I don't. Prabhu Buddy, ¿usted escuchó la voz congelada un poco o será mi internet? Y que, capaz que fue lo tuyo, pero please, Harisauri Prabhu, repeat your sentences when you were speaking Yes. about the ghost, please. Okay, It seems So it was I my asked internet them. that frozen. I'm so sorry. it's all right. Happens sometimes. So I asked them, Entonces yo les pregunté, can you manufacture a seed entonces pueden ustedes recitar which can give birth to a big banyan tree? lo que puede dar nacimiento a un gran árbol baniano. No, sir, it is not possible. Y le contestaron, no, señor, no es posible. Then what kind of botany are you studying? Entonces él les preguntó, entonces, ¿qué clase de botánica es la que ustedes están estudiando? So actually, what is their science? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que es la ciencia?
They simply talk something which is going on in the middle portion. Entonces ellos simplemente están hablando de algo que está sucediendo en porciones pequeñas. Where is the beginning and where is the end of knowledge, that they do not know. ¿Cuál es el comienzo y cuál es el fin del conocimiento? Eso ellos no lo saben. The beginning is Krishna. El comienzo es Krishna. Krishna says, Aham Sarvasya Prabhavo. He is the beginning. Krishna dice que él es el comienzo. Bijoham Sarvabhutanam. That seed, you scientists, you cannot manufacture. Y este lugar, ustedes los científicos, ustedes no lo pueden manufacturar. What chemicals are there that if you put it in the earth and pour some water, it will grow as a big tree? ¿Qué cosa es la que ustedes pueden hacer que si ustedes la unen pueden crear un gran árbol? These scientists, they cannot explain what is the chemical composition Estos científicos, ellos no pueden explicar cuál es la composición química, but it is there. pero está ahí, It is in the hands of Krishna. está en las manos de Krishna. So therefore I wrote in this poem, Y por esa razón yo escribí en este poema. struggle for existence, a human race, Luchando por la existencia de la especie humana. the only hope is divine grace. La única esperanza es su divina gracia. Srila Prabhupada reflected for a moment Srila Prabhupada reflexionó por un momento on that great personality who had given him hope. acerca de esa gran personalidad quien le había dado a él la esperanza And by whose grace, y quien por cuya gracia through himself, we also now have hope. y a través del mismo tenemos esperanza. And he reminded us that we must also become givers as well as recipients. Y él también nos recordó que nosotros tenemos que ser al igual que dadores, recibidores. So we have got this information from His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces nosotros tuvimos la misma información de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. And that knowledge is still going on. Y ese conocimiento aún se está transmitiendo. You are receiving through His servant. Usted recibe a través del sirviente. And in future, Y en el futuro, the same knowledge will go to your students. el mismo conocimiento irá a sus estudiantes. This is called Parampara system. Esto es lo que se llama sistema Parampadam. It is not that you have become a student and you'll remain a student. No es que usted sea un estudiante y se quede como un estudiante. No, one day you shall also become guru No, un día usted también tiene que volverse un guru. and make more students And and make more students, more y and hacer more. más estudiantes, más y más. That is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Esa es la misión del señor Chaitanya Mahaprabhu. Yes, one should remain perpetually a student, but he has to also act as guru. Entonces sí, uno se tiene que quedar perpetuamente como un estudiante, pero también tiene que actuar como un guru. That is the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la misión del señor Chaitanya Mahaprabhu. It is not that because I am acting as guru, I am no longer student. Y no es que porque yo estoy actuando como un guru, yo ya no soy más un estudiante. No, I am still student. No, yo todavía soy un estudiante. Chaitanya Mahaprabhu taught us this instruction, El señor Chaitanya Mahaprabhu nos dio esa instrucción, that we shall always remain a foolish student before our Guru Maharaj.
que nosotros tenemos que ser siempre un estudiante de tiempo completo ante nuestro Guru Maharaj. That is the Vedic culture. Esa es la principal cultura. I may be a very big man, but still I should remain a foolish student to my guru. Puede que yo sea un gran hombre, pero yo siempre tengo que ser como un estudiante simple ante mi guru. That is the qualification. Esa es la cualificación. Guru Mori Mukha Deki Karila Shashan. We should always be prepared to be controlled by the guru. Nosotros siempre tenemos que estar preparados para ser controlados por el guru. That is very good qualification. Esa es una muy buena cualificación. That is the spiritual qualification. Esa es la cualificación espiritual. So Prabhupada glanced over appreciatively at Harikesh Swami. Y Prabhupada lanzó una mirada con mucho aprecio a Harikesh Swami, who had been his former personal assistant. que era su antiguo asistente personal. And he took the opportunity to praise him Y aprovechó la oportunidad de premiarlo for his enthusiastic service. por su servicio entusiasta. So Prabhupada says, I'm very pleased to say that our Harikesh, I ordered him immediately to go to Poland. Entonces yo tengo el gusto de presentarles a Harikesh. Yo le ordeno inmediatamente que él vaya a Polonia. So he was thinking he was being punished. Entonces él estaba pensando que lo estaban era castigando. No, I was thinking, here is a very intelligent boy. Entonces dijo, no, yo lo que estoy pensando es que él es un muchacho muy inteligente. If he is given a chance to preach, he will come out very successfully. Y de que si yo le doy la oportunidad de predicar, él va a regresar y él va a ir allá y lo va a hacer de manera muy exitosa. So I see the glimpses that he has got now, that he's Entonces yo got veo, now a managerial post. would you I repeat see the that? glimpse that he has got, now he's got a post or a managerial position. So he's a very good organizer. Entonces yo le doy la orden para que él deje su posición material y lo haga porque él es muy organizado. So that's a chance. Entonces eso es una oportunidad. At that time, he might have thought that I was separating him. Entonces en esa oportunidad él puede que haya sentido que yo me estaba separando de él. No, my goodwill was there. No, mi buena voluntad estaba ahí. That he should be given a chance for a better opportunity. Pero se le debe dar una oportunidad para que tenga mejores oportunidades. So I'm very much happy that he is doing there very nicely. Y él estaba muy feliz, y yo estaba muy feliz de que él estaba haciendo eso de manera muy buena. So this should be the attitude. Entonces, esa debe ser la actitud. So as a background to that, Harikesh had just turned up in Hyderabad the day before. Entonces, I missed the sound. Would you repeat the last sentence? Sorry. Harikesh had just arrived in Hyderabad the day before. Harikesh había llegado a Ahmedabad el día anterior. So the year before, he had been Prabhupada's secretary. Y el año anterior él había sido el secretario de Srila Prabhupada. And Prabhupada suddenly told him to go to preach in Europe. Y seguramente Prabhupada le había dicho que se fuera a predicar a Europa. We had a lot of problems in Germany. The government tried to shut us down. Nosotros teníamos muchos problemas en Alemania, por ejemplo, y el gobierno quería hacernos callar. And at that time, there was still this communist bloc.
Y en ese tiempo todavía estaba en el gobierno del bloque comunista. So we were very carefully trying to preach in the communist countries. Entonces nosotros estábamos tratando de predicar muy cuidadosamente en los países comunistas. So Prabhupada sent Harry Kesh there. Entonces Prabhupada envió a Harikesh ahí. And Harry Kesh was not happy. Y Harikesh él no estaba feliz. He thought that Prabhupada was kicking him off his party. Él pensó que si la Prabhupada lo estaba sacando fuera de su movimiento. But Prabhupada knew this man is very intelligent and a good organizer. He'll do something significant. Pero si la Prabhupada estaba pensando, esta persona es muy inteligente y él es muy buen organizador, seguramente él va a hacer algo significativo. So when he came to Hyderabad, Entonces cuando él vino a Hyderabad, he explained to Srila Prabhupada all about the legal cases that they had. entonces él explicó a Srila Prabhupada todos los casos legales que tenían allí And how he was organizing a BBT and so many other things. y cómo él estaba organizando un BBT y muchas otras cosas. And Prabhupada was very, very happy. Y Prabhupada estaba muy, muy feliz. So Prabhupada went on. He said, my Guru Maharaj wanted me to preach in the Western countries. Entonces Srila Prabhupada dijo, mi Guru Maharaj quería que yo predicara en los países occidentales. Although I was at that time an ordinary manager in a chemical firm. A pesar de que yo en ese entonces era solamente como un administrador ordinario en el ámbito de la química. I never thought how it could be possible, but I took it seriously. Yo nunca pude pensar cómo eso iba a ser posible, pero yo me lo tomé muy seriamente. So from 1922 now Entonces, up to 1965, entonces desde 1922 a 1965, it has become fruitful. esto se volvió fructífero. So how many years is that? 43 How many years? 43 years? How many Yeah, years? I'm reading from. So Jagadish, who was Prabhupada's secretary, he said 43. Ah, eso you were asking. Entonces, y la Prabhupada les dijo, ¿cuántos años son esos, no? Del 1922 a 1965. Y el discípulo le contestó, esos serían 43 años. So Prabhupada broke out in a broad grin. Entonces, Prabhupada, si la Prabhupada se quebró And gave a self-effacing laugh. y dio una sonrisa, como una carcajada. So he said 43 years. It is better late than never. Entonces dijo, 43 años, es mejor tarde que nunca. So Prabhupada continued smiling as he went on. Y si la Prabhupada continuó sonriendo hasta que se restableció. So about Bhaktisiddhanta, he said, so he desired for me. Entonces él dijo que él había hecho lo que es Bhaktisiddhanta deseó de él, To become a preacher. que se convirtiese en un predicador. So I was thinking, now I am a family man. Entonces yo estaba pensando, ahora yo soy un hombre de familia. Let me adjust things. Déjenme ajustar las cosas. I would have accepted immediately, Yo hubiese aceptado inmediatamente, but I was not so intelligent at that time. pero yo no era tan inteligente en ese entonces. I thought, my responsibility, my family is there. Let me wait. Entonces, porque yo pensé, mi responsabilidad es mi familia que aún está allí, entonces permítanme esperar. But still, my Guru Maharaj was so kind to me Pero aún así, mi Guru Maharaj fue tan amable conmigo. that when I was a Grihasta, Y cuando yo fui allí para preguntarle, I was seeing him in dreams. yo lo vi a él en sueños. He asked me, you come with me. Y él me pidió, tú, ven conmigo.
So I was going. Entonces me iba. And afterwards, I was thinking, oh, I'll have to take sannyas and go with him. Y después de ese sueño yo pensé, yo tengo que tomar sannyasi e irme con él. So it appeared to me to be very horrible. Pero esto me parecía como que iba a ser muy horrible. I was not very much inclined to take sannyas. Yo no estaba muy inclinado a tomar sannyas. Guru Maharaj is so kind. Y Guru Maharaj fue tan amable. He ultimately forced me to take sannyas and do this work. Él finalmente me forzó a mí a tomar sannyas y hacer este trabajo. So it is all his kindness. Entonces todo es por su amabilidad. So this is the memory of his kindness. Entonces estos son los recuerdos de esta amabilidad. So he told us that what had been said in 1922 still applies. Entonces podemos ver que como lo que fue dicho en 1922 todavía aplica. And he stated clearly, Y fue establecido claramente. we have nothing to do new. Nosotros no tenemos nada que hacer nuevo. Simply let us present it as it is. It will be successful. Simplemente por presentarlo tal como es, esto ya será exitoso. You see, the spirit of my writing is the same. Ustedes lo van a ver. El espíritu de mi escritura es aún el mismo. This soul-killing civilization is misleading us. Esta civilización que mata a las almas nos está conduciendo incorrectamente. We must know this. Nosotros tenemos que saber esto. Our real aim of life is to understand our spiritual identification. Nuestro verdadero objetivo es comprender nuestra verdadera identidad And search out our relationship with God, Krishna. y buscar nuestra relación con Dios, Krishna. But this modern civilization is misleading us in different ways. Pero I forgot this. Modern Es misleading us. civilization is Esta misleading civilización, us in different ways. esta civilización moderna nos está guiando incorrectamente en varias maneras, en diferentes So maneras. I wrote this poem. Entonces, por eso yo escribí este poema. Misled we are. Conduciéndonos incorrectamente. All going astray. Todo y yendo directo. Save us, O Lord, our fervent prayer. Por favor, sálvanos, oh Señor, te damos nuestra oración ferviente. Wonder thy ways to turn our face. Nos preguntamos las maneras para que tú te vuelvas y nos mires a la cara. Adore thy feet, your divine grace. Adorando tus pies de lotos, su divina gracia. So this portion, my Guru Maharaj very much appreciated. Y Guru Maharaj apreció mucho este poema. Prabhupada explained what he meant by turn our face. Y Prabhupada explicó lo que significaba voltea nuestros rostros. He said, so we have to find out ways how to turn the current. Entonces él dijo que nosotros teníamos que encontrar maneras, find out ways to turn the current. Means like in a river, it's flowing very strongly, but somehow or another you have to turn the current of the water to stop it. Entonces, danos la forma de voltear, ir contra la corriente. Quiere decir que es como un río cuando uno nada contra la corriente. So material life means the current is sense enjoyment. Entonces, la vida material, que es la corriente, va hacia la gratificación de los sentidos. And this current has to be turned to the sense enjoyment of Krishna. Y esta corriente tiene que ser desviada hacia
la gratificación de los sentidos de Krishna. Sense enjoyment is there, La gratificación de los sentidos está allí, but the material misled civilization is that sense gratification is taken for personal. entonces la gratificación de los sentidos de esta sociedad nos está llevando hacia allí. When this sense gratification will be turned towards Krishna, then our life is successful. Cuando esta corriente de la gratificación de los sentidos sea desviada hacia Krishna, entonces allí nosotros seremos exitosos, Just like the gopis. tal como las gopis. Apparently, it appears that the gopis, they were attracted by a young boy, Krishna. Entonces, como las gopis, que ellas estaban atraídas hacia aquel jovencito, Krishna. And for their sense gratification, they made some friendship with Krishna. Y por esa gratificación ellas hicieron amistad con Krishna. No, that is not the fact. No, eso no es el hecho. The fact is, the gopis used to dress themselves nicely. El hecho es de que las gopis, a ellas les gustaba vestirse ellas mismas de manera muy bonita. Because by seeing them, Krishna will be satisfied. Porque por verlas, Krishna estaría satisfecho. Not that for their own sense gratification. Y no era para su propia gratificación sensorial. Generally, a girl dresses herself to attract the attention of the boy. Generalmente, la muchacha se viste así bonita para atraer los sentidos del muchacho. So the same thing is there, Entonces, la misma cosa pasa allí. but it is Krishna's sense gratification, not the gopis. Pero es para la gratificación de los sentidos de Krishna, no de las gopis. The gopis did not want anything, Las gopis no querían nada, only that Krishna will be satisfied. solamente que Krishna estuviera satisfecho. So that is the difference between lust and love. Entonces, esa es la diferencia entre lujuria y amor. Love is there, El amor está allí, but is only possible when it is diverted towards Krishna. pero solamente es posible cuando está desviado hacia Krishna. That is love. Eso es amor. Below that, everything is lust. Más abajo que ello, todo es lujuria. So we should always remember this. Entonces nosotros siempre tenemos que recordar esto. The senses are not stopped. Los sentidos no se paran, But when the gratification of the senses is directed towards Krishna, pero cuando la gratificación de los sentidos está dirigida hacia Krishna, that is bhakti or love. eso es bhakti o amor. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he knew this art. Srila Bhaktisiddhanta knew this art. Si la Bhaktisiddhanta sabía esto, Yeah, when you're artful, very clever. y lo dijo de una manera muy inteligente. Just anything that you do, like dance or whatever, it's an art. Que todo lo que usted haga, baile, danza, lo que sea, es un arte. So Prabhupada is saying Bhaktisiddhanta Saraswati knew this art, how to turn our activities for the satisfaction of Krishna. Entonces dijo que Bhaktisiddhanta Sarasvati sabía este arte, cómo tornar nuestras actividades para complacer a Krishna. So this is the Krishna consciousness movement. Entonces, este es el movimiento para la conciencia de Krishna. Therefore, I wrote in my poem, Y por eso yo escribí en mi poema, wonder thy ways to turn our face. encontrar las maneras de que volteemos nuestro rostro, Adore thy feet, your divine grace. adorando tus pies de loto, su divina gracia.
forgotten Krishna, we fallen souls. olvidando a Krishna, nosotros, almas caídas. So why are we fallen? Entonces, ¿por qué somos caídos? Because we have forgotten. Porque nosotros hemos olvidado. Our relationship with Krishna is eternal. Nuestra relación con Krishna es eterna. Unless it was eternal, Y porque es eterna, how would you Western people become devotees of Krishna? ¿cómo van ustedes, personas occidentales, a volverse devotos de Krishna? Love between a young man and a young woman, that is not artificial. El amor entre entre un hombre joven y una mujer joven, eso no es artificial. It is there. Está ahí. But by certain circumstances, environment, that love becomes manifest. Pero por ciertas circunstancias, ese amor se manifiesta. So similarly, our love for Krishna, Entonces, de manera similar, nuestro amor por Krishna, our relationship with Krishna is eternal. nuestra relación con Krishna es eterna. Jivara Swarup Hoy, Nitya Krishna Das. But we have to create such a situation. Dice Nitya Krishna Das, pero nosotros tenemos que crear esa situación. That eternal relation should be awakened. Que es de que esa relación eterna espiritual sea despertada. This is the art. Ese es el objetivo, ese es el arte. That is wanted. Eso es lo que se desea. So, forgotten Krishna, we fallen souls, Entonces, olvidando a Krishna, nosotros, almas caídas, paying most heavy the illusion's toll. pagamos lo que nos dice la ilusión, Because we have forgotten Krishna, porque nosotros hemos olvidado a Krishna. we are paying the heavy toll tax. Nosotros estamos pagando de una manera pesada. What is that taxation? ¿Cuál es ese valor, ese impuesto? The taxation is Nivatante Mritu Samsara Vartmani. This human life is meant for understanding Krishna. La vida humana está hecha para entender a Krishna. But instead of understanding Krishna, we are understanding the so-called material science for sense gratification. Pero en vez de entender a Krishna, nosotros estamos entendiendo aquello que llamamos la ciencia material, que es para la gratificación de los sentidos. This is our position. Esa es nuestra posición. The energy which was given by nature to understand Krishna, La energía que nos fue dada por la naturaleza para entender a Krishna, that is being utilized how to manufacture something for sense gratification. está siendo utilizada para manufacturar cosas para la complacencia de los sentidos. So this is going on. Entonces esto es lo que está sucediendo. This is Maya, illusion. Esto es Maya, la ilusión. Therefore, I say, pay most heavy the illusion's toll. Entonces por eso decimos que pagando de manera muy pesada los cuentos de la ilusión. Toll tax. Un impuesto, un pago muy pesado. That we are paying because we have forgotten Krishna. Y eso lo estamos pagando porque nosotros nos hemos olvidado de Krishna. Therefore, now we have manufactured the nuclear weapons. Y por lo tanto, por eso es que nosotros ahora estamos manifestando las armas nucleares. Russia, America, Rusia, América, and you will have to pay heavily. y ustedes van a tener que pagarla bien caro. They're already paying heavily. Ellos ya están pagando la cara. The armament preparation is going on. Y la preparación armamentística ya está aconteciendo. More than 50% of the income of the state is now being spent for these arms. Más de 50% de las ganancias del Estado están siendo utilizadas para estas armas.
Instead of other purposes, it is being spent for military strength in every state. En vez de eso, están utilizándola para armarse en cada estado. So that heavy toll we are paying. Entonces, ese impuesto tan pesado es lo que estamos pagando. And when there is a war, there is no limit about how much we are spending for this devastation. Y cuando hay guerra, no hay límite en cuánto estamos gastando para esta devastación. So why? Entonces, ¿por qué? Because we've forgotten Krishna. Porque nosotros nos hemos olvidado de Krishna. This is a fact. Eso es un hecho. Of course, we have to remember that Prabhupada, he was born in 1896. Porque So nosotros no podemos olvidar que si la Prabhupada había nacido en he witnessed the 1860, he was witness to the First 1870, World War, the Second World War, so many wars. y él había sido testigo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y tantas otras guerras. He condemned the nationalistic conception Él condenó los conceptos nacionalistas which is enshrined in the United Nations que son discutidas en las Naciones Unidas and the fighting between men who claim a certain portion of land as their own. y las peleas entre hombres que reclaman una cierta proporción de tierra y la reclaman como propia. Prabhupada told us, Krishna has created everything, but we are claiming. Es decir, la Prabhupada nos dijo, Krishna ha creado todo, pero nosotros estamos reclamando, apropiándonos. This portion is American, this portion is Indian, this portion is Pakistani. Esta porción es americana, esta porción es india, esta porción es pakistaní. Unnecessarily. Innecesariamente. What is the validity of this claim? ¿Cuál es la validez de este reclamo, de esta apropiación? We may claim it for 40 or 60 or 100 years. Nosotros podemos reclamar esta tierra por 40, 50 o 60 años. And after that, one kick. Y después de eso, una patada. Get out. Where is your claim? Salgan, ¿dónde está su reclamo? But they do not understand this philosophy. Pero ellos no entienden esta filosofía. They are fighting, that's all. Ellos están peleando, eso es todo. This is mine, this is my land, this is my land. Esto es mío, esto es mi tierra, esto es mi tierra. So this illusion is going on. Entonces, esta ilusión está aconteciendo. From the poem, Forgotten Krishna, we fallen souls. Desde el punto de nosotros, hemos olvidado a Krishna, nosotros almas caídas. Pay most heavy, the illusion's toll. Pagamos muy pesadamente los cuentos de la ilusión. We are paying, paying, paying. Nosotros estamos pagando, pagando, pagando. And darkness all around, all untraced. Y la oscuridad alrededor toda siguiéndonos. The only hope, your divine grace. Su única esperanza, su divina gracia. So this is the message. Simply, we are in darkness. Entonces, este es el mensaje. Simplemente nosotros estamos en la oscuridad. So because of the remaining program, Prabhupada called a halt to his poetic exposition. Entonces, durante el programa, si la Prabhupada leyó su expresión poética, Promising to discuss it again, he finished by stressing the eternal link of one guru with another. y esto se está estableciendo por restablecer el vínculo eterno de un guru con el otro. So the same thing, he said. Entonces, aquí es la misma cosa. It is chalked out by Krishna, Es proveniente de Krishna. and by Parampara system, we have understood this philosophy. Y por el sistema del Paramparam, nosotros vamos a poder comprender esta filosofía.
Evam parampara praptam imam raja shobi vidhu. So keep this parampara system. Entonces, por favor, mantengan este sistema de Parampara. This Vyasa Puja is parampara system. Este Vyasapuya es el sistema de Parampara. Vyasa Puja means to accept this parampara system. Vyasapuya significa aceptar este sistema de Parampara. The Guru is a representative of Vyasadeva El Guru es el representante de Vyasadeva, because he does not change anything. porque él no cambia nada. What Vyasadeva said, your Guru will also say the same thing. Usted recibe eso y de su Guru usted recibe la misma cosa. It is not that, oh, so many hundreds of thousands of years have passed away. No hay, hay eso, que tantas miles de días que hemos pasado. Therefore, I'll give you a new formula. Y por eso yo les doy una nueva fórmula. No, there is no new formula. No, no hay nada de eso, de que hay una nueva fórmula. No hay una nueva fórmula. The same Vyasa Puja, the same philosophy. La misma Vyasapuya y la misma filosofía. Simply we have to accept it. Simplemente nosotros tenemos que aceptarla. Then our life will be successful. Entonces nuestra vida será exitosa. Thank you very much. Muchas gracias. So it is always wonderful to hear Srila Prabhupada speak. Siempre es muy hermoso escuchar a Srila Prabhupada hablar, But hearing him delve into his own poetry pero escucharlo desde su propia poesía, an intimate offering and appreciation of his Guru Maharaj, una ofrenda íntima y su apreciación hacia su Guru Maharaj. it has a special flavor all of its own. Entonces hay un sabor especial alrededor de su sonido, el sonido de su voz. Prabhupada revealed his heart about his Guru. Prabhupada recuerda este sonido acerca de su Guru. And in doing so, Y por hacer aquello, he allowed us a little more intimacy with himself. él nos permite un poquito más de intimidad con él mismo. All right, so I guess it's getting a little late now. Yo creo que se está poniendo un poquito tarde ahora. I'm going to finish at this point, Yo voy a terminar en este punto. but Thank you so do we much. have time for a few questions? Yes. ¿Hay We have some- ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Shruti Priya, they are in Zoom. ¿Perdón? En Zoom, en el chat de Zoom están En las Zoom preguntas. bueno. We're going to read some questions. What's that? Victor Kumar says, why the Gaudillas in India at the very beginning, they didn't support Srila Prabhupada's mission? Sorry, can you repeat that? It's a question from Victor Kumar Prabhu. He said, Yeah. why is it that the Gaudillas in India at the very beginning, they didn't support Srila Prabhupada's mission? Various reasons, Hay mainly I varias think razones. a lack of vision. Varias razones, principalmente yo creo que la falta de visión. Yeah, even Prabhupada's own God brothers initially were doubtful about what he was doing. Incluso los mismos hermanos espirituales de Srila Prabhupada al principio ellos estaban dudando de lo que Srila Prabhupada estaba haciendo. Ultimately, they lacked the enthusiasm and the dedication to Bhaktisiddhanta Saraswati that was Pero required. Finalmente ellos lo que estaban olvidando era su dedicación a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada said they're all third-class men. Prabhupada dijo, todos ellos son hombres de primera clase. Yeah, they had no vision. They had no inclination for preaching. Ellos tienen visión e inclinación a predicar. Simply, they would open one temple and use it for eating and sleeping. Si es simplemente que ellos abren un templo y lo usan para descansar y dormir. Yeah. Bhaktisiddhanta Saraswati used to say, so if one has life,
then he can preach. If we have, then we can If you preach. have life, then you can preach. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo, mientras ustedes tengan vida, ustedes pueden predicar. So those that were not preaching, Prabhupada said they're all dead. Entonces Dead men ellos, cannot preach. si ellos no predican, todos ellos están muertos y los hombres muertos no pueden predicar. Because Prabhupada was an exceptional personality, even amongst his god brothers. Porque Prabhupada era una personalidad excepcional, incluso entre sus propios hermanos espirituales. And gradually one or two of them appreciated. Y finalmente, gradualmente, ellos le fueron mostrando su apreciación. Nowadays, the situation's a lot different. En estos días la situación es muy diferente. Yeah, ISKCON has more than 600 centers around the world. ISKCON ya tiene alrededor de 600 centros alrededor del mundo. And we've seen the change in attitude in his the disciples of his god brothers. Y entonces vemos la actitud de los discípulos, de sus hermanos espirituales. Yeah, now we have a pretty good relationship. Ahora nosotros tenemos una muy buena relación. Most of the leaders of the various Gaudiya mats are younger than the acharyas that we have in ISKCON now. Muchos de los líderes de la Gaudiya Mat ahora son mucho más jóvenes que los acharyas de ISKCON ahora. And they appreciate. Y ellos lo aprecian. Prabhupada was a special, empowered personality. Prabhupada era una personalidad empoderada muy especial. Yeah, and we have good relationships with most of the Gaudiya Mat members now. Y ahora nosotros tenemos muy buena relación con la mayoría de los miembros de la Gaudiya Mat. Does that answer the question? ¿Eso le responde la pregunta? Thank you so much, Prabhu. We have another question. Yeah. Nitya Kinkari Devidasi, she says, Mataji, she says, Dear Prabhu, thank you very much for this wonderful lecture. As you know very well the humor, the mood of Srila Prabhupada, can you please tell me what would make him happy? Chato Vida Sri Bhagavat Prasado. If you just eat prasadam, that will make him happy. Si usted solamente come prasadam, eso lo haría feliz, así la Prabhupada. But that doesn't mean that we should simply eat and think that that's the business is done. Pero eso no quiere decir que usted simplemente tenga que comer y que ya todos los asuntos van a estar listos. There are different levels of appreciation. Hay diferentes niveles de apreciación. Yeah. So even just doing something simple, like Krishna says, offer me a leaf, a flower, some fruits, a little water, he's happy with that. Entonces, simplemente haciendo cosas muy simples, como si la Prabhupada dice, ofrézcame una hoja, una flor o algo de agua o algo así. So that's for the basic beginner. Entonces, eso es para la persona recién llegada, el que va comenzando. But if we really want to please Guru and Krishna, we see Pero the si nosotros tremendous, sorry, go on. Si nosotros realmente queremos complacer al Guru y a Krishna, We see the tremendous task that Prabhupada has left us. usted simplemente va a poder ver los requerimientos que si la Prabhupada nos dejó. Prabhupada once told me in Mayapur Prabhupada una vez me dijo en Mayapur that he said, I want to spread Krishna consciousness everywhere at once. Él le dijo, yo quiero expandir la conciencia de Krishna a todo el mundo de una vez. He said, at least anyway, I've given you the basics. Entonces yo al menos ya les he dado las bases. Now you have to fill it in. Ahora ustedes tienen que construir a partir de ahí. Yeah, so book distribution, of course, we all know, is the main propaganda tool that Prabhupada used.
La distribución de los libros, tal como ustedes lo saben, es la propaganda principal. But Prabhupada said the books are not just for distributing. Pero Prabhupada dice, los libros no son solamente para distribuirlos. You have to read them. Usted tiene que leerlos. He said, why am I spending night after night doing this hard labor of writing books if you don't read them? Porque él dice, y entonces, ¿por qué yo estoy poniendo todo mi tiempo y tanto esfuerzo en estos libros si ustedes no los leen? So on one hand, the guru is easily pleased. Entonces, would you repeat that last part? It frozen, your voice frozen. a little. On the other hand, whatever otro we've lado- accomplished is insignificant to what needs to be done. Y por otro lado, cualquier cosa que ya hayamos logrado es insignificante con respecto a lo que necesitamos hacer. Yeah, the whole world situation, very dangerous. La situación del mundo entero es muy peligrosa. Just this week, we've seen the Americans pulling out of Afghanistan. Entonces, por ejemplo, lo que está aconteciendo en Afganistán. So they left behind $85 billion worth of weaponry. Entonces, ellos están dejando atrás 85 85 Billion. There's hundreds, there's millions, there's billions. A billion is one, a million times a 1,000 million. millions. Ajá. Están what could we dejando do? miles de dólares en armas. Él dice que billones, que un billón es 1,000 millones. Just imagine what we could do if we had $85 billion to spend on opening temples all around the world. Entonces, solo imaginen lo que nosotros haríamos si tuviésemos 85 billones de dólares para abrir templos alrededor del mundo. At any moment, the whole world can be like a blazing fire. En cualquier momento, el mundo entero se puede convertir como en un gran fuego. Yeah, so Krishna becomes very pleased when somebody goes out and preaches his glories. Entonces, Krishna está muy complacido cuando alguien sale y predica sus glorias. Yeah, so according to our ability and enthusiasm, we can preach Krishna consciousness. Please, Entonces, Prabhupada, please, Krishna. de acuerdo con nuestras habilidades, cada uno puede salir a predicar los libros de la Prabhupada y complacer a Prabhupada y complacer a Krishna. Yeah, at least two things: distribution of books. Yeah, there are two things: distribution of books and distribution of prasadam. Hay dos cosas, distribución de libros y distribución de prasadam. This is the yajna for this age. Este es el yagya de esta era. All right. One last question. Una última pregunta. The next question is Klaus CR. It says, Haribol Prabhu, knowing that these modern times and its consequences, knowing that that touches the soul, is it good to confront of or what is the safest thing to do? Jai Srila Prabhupada. Well, what do you mean by safe? Bueno, ¿a qué se refiere con seguro? I'm going to read the question on the chat just for the Facebook viewers to know it in Yeah. Spanish. La pregunta en español es Haribol Prabhu, sabiendo que estos tiempos modernos y sus consecuencias golpean el alma, ¿será bueno confrontarlas o qué es lo más seguro para hacer? Jai Srila Prabhupada. So, Maharaj, you said, what is it to be safe? Entonces, Maharaj dice, ¿qué es a qué se refiere con estar seguros? Okay. Yeah, so the question is, what does La it mean respuesta to a be la pregunta- safe? La respuesta a la pregunta, ¿a qué se refiere con a qué se refiere con estar seguro? Say it in English.
I'm sorry. I was just translating what you said, that what does the person mean by be safe? Yes, there's no safe places in the material world. No hay lugares seguros en el mundo material. Wherever you go, this is Mritu Loka, place of death. A donde quiera que usted vaya, siempre habrá mitria loca. Eso es mitria loca, un So lugar donde uno se sorry, puede morir. the only safe place is at Krishna's lotus feet, chanting, dancing, taking prasadam. Entonces, el único lugar seguro son los pies del loto de Krishna, donde se baila, se canta y se toma prasada. In 1972, when I first joined ISKCON in Sydney, in Australia, Entonces, en 1972, donde yo por primera vez me uní al movimiento en Sydney, Australia, we were going and chanting in the streets every day. nosotros íbamos y salíamos y cantábamos en las calles cada día, todos los días. So gradually, the city councils and the police, they were harassing us. Entonces, rápidamente las alcaldías, las municipalidades y la policía nos estaban arrestando. And sometimes we were taken away to the jail. Y a veces nos llevaban a la cárcel. So we wrote to Srila Prabhupada. We sent a letter to Srila Prabhupada. Nosotros enviamos una carta a Srila Prabhupada. The city authorities are bringing a legal case against us. Las autoridades de la ciudad nos interpusieron un caso legal, una demanda contra nosotros. Shall we hire some lawyers? ¿Deberíamos nosotros contratar algunos abogados? So Prabhupada wrote back, he said, no, just go on doing Sankirtan. Y Srila Prabhupada dijo, no, ustedes solamente continúen y vayan haciendo Sankirtan. Yeah, just keep up with your Sankirtan activities as you've already been doing. Ustedes solamente continúen con sus actividades y hagan lo que están haciendo bien. Let them put us in jail if they like. Déjenlos que nos pongan en la cárcel si ellos quieren, si les gusta. But we will not stop. Pero nosotros no vamos a parar. And then he added at the bottom, in his own handwriting, the letter, of course, was typed. Entonces ellos después agregaron la carta que estaba escrita a mano. He said, there's no difference between chanting on the street, chanting in the temple, or chanting in the jail. ¿Inde? No difference between no hay chanting in the diferencia. temple, No hay diferencia entre cantar en el templo, chanting on the street, cantar en la calle or in the jail. o en la cárcel. Krishna conscious person simply wants to chant Hare Krishna, whatever circumstance he may be in. La persona consciente de Krishna simplemente quiere cantar Hare Krishna, no importa en cualquier circunstancia en la que se encuentre. The only safe place in the material world is when you're chanting Hare Krishna. El único lugar seguro en este mundo material es cuando usted está cantando Hare Krishna. If someone sticks to their Krishna conscious activities in whatever way they can, si alguien se apega a estas actividades de conciencia de Krishna en la forma en que pueda, then Krishna will always protect them. Krishna siempre lo va a proteger. Kantya pratijanihi nabe bhaktishu. I forget the line now. Krishna says it very clearly, declare very boldly that my devotee never perishes. Krishna lo dice y lo manifiesta muy vehementemente, que su devoto jamás perece. Because the wealth of a devotee is the association of the holy name and the Vaishnavas. Porque la riqueza del devoto es la asociación con el santo nombre y con los Vaishnavas. That nobody can take away from us. Eso nadie nos lo puede quitar. All right, it's getting very late here. Bueno, ya está muy tarde aquí. Thank you so Thank you all much very much for inviting me. to offer Gracias por invitarme. my appreciation to Harisauri Prabhu. Thank you so Hare much. Krishna. Thank you so much Thank for your you. class. Wonderful.
really, we appreciate your effort giving us your wisdom. Thank you so much. I'll just mention one last thing. You're all Spanish speaking, yeah? Yes. I have the first volume of my diary in electronic format in Spanish. That's been translated and it's available on my website. Maharaj dice que él tiene el primer volumen de sus diarios que ha sido traducido en el español y que lo podemos encontrar en su sitio web. Maharaj, would you mind to give us your website just for us to be able to read Yes. it? Lotus Imprints. Lotus, Lotus. Lotus. Yeah, Imprints. IMPRINTS. Lotus Imprints.com. Yeah. And if you go to the menu on books. Y si ustedes van al menú donde dice libros, You'll see there that you can get the Spanish volume 1. Ustedes ven que pueden ver la versión en español y en donde dice volumen 1. The other volumes I'm getting translated. That work is still going on. Hay otros volúmenes que estamos aún traduciendo y estos están traduciendo en But ese momento. gradually all the 5 volumes will be available. Y gradualmente todos los 5 volúmenes van a estar disponibles. Thank you so much, Maharaj. Very If you have nice. any problem, just email me. ¿Tienen muchos problemas para ver? You have many problems to see? If there's any problems, just email me. Si tienen algún problema, por favor, envíenme un email. All right. Maharaj, maybe you can tell us your email, just in case. harrysori@gmail.com. Okay, thank you so much. Acá estoy escribiendo el mail de Maharaj, es harisauri@gmail.com. Yeah. All right. Thank you very much. You did a very good job translating. Thank you. Thank you so much. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias por Maharaj, todo. thank you so much. Muchas gracias por todo, Harisauri y Prabhu. Gracias. Thank you. Hare Krishna. What's that? Thank you so much, Maharaj. Okay. Some devotee is giving his words of appreciation to you. Okay. Oh, okay. So, Hare Krishna. really happy. Hare We'll have Krishna, to- Maharaj. We can do it again sometime. Okay, Lo podemos okay. hacer nuevamente alguna vez. That would be great. Thank you so much, Hare Maharaj. Krishna. Hare Thank you Krishna. very much. Srila Muchas Prabhupada ki jai. Jai.